Bueno, segunda parte de lo que es estos encuentros virtuales de regulación de la presión arterial a modo de seminario. Como les dije, los objetivos que vamos a tener en esta parte van a ser, en principio, ya que hablamos las cuestiones biofísicas que nos van a, digamos, vamos a tener como, digamos, norte en lo que es la generación y la regulación de la tensión o la presión arterial. Tenemos que establecer a la presión arterial o a la tensión arterial, que es aquello que nosotros medimos, como una variable que está dentro de lo que nosotros consideramos nuestra homeostasis, ¿sí? O sea, es algo que es una de las tantas variables que nosotros vamos a tener, digamos, dentro de unos valores o dentro de un rango de valores específicos, y está bueno que como médicos sepamos cuál es ese rango de valores, ¿sí? Por una cuestión de establecer a partir de cuánto decimos o que esto es un registro elevado de la tensión arterial, o cuando estamos hablando de una persona que está hipotensa, ¿sí? Lo otro que vamos a necesitar realizar es justamente hablar un poco de las variaciones de presión arterial en el ciclo cardíaco. O sea, vamos a correlacionar esto que estamos viendo con el ciclo cardíaco, que es algo que ya veníamos viendo. Eh, lo otro es, vamos a hablar de la repercusión, de lo que son las variaciones de volumen minuto en la tensión arterial. O sea, fíjense, vamos a hablar de dos cosas que ya vimos. Una es de las variaciones de lo que es el ciclo cardíaco en, y su correlación con la tensión arterial, y la correlación entre lo que es la regulación del volumen minuto con la tensión arterial. A partir de acá, a partir de ver cómo afecta la tensión arterial tanto al ciclo cardíaco como al volumen minuto, vamos a ver cómo está regulada. Los medios que nosotros tenemos, que a grandes rasgos van a ser dos. Uno humoral, o sea, a través de sustancias que van por la sangre, y otro nervioso, a través de nervios. Bien, valores normales de presión arterial que nosotros manejemos, ¿sí? Esto es una imagen que yo saqué del Boron, ¿sí? Le puse un montón de cosas de este lado porque habla de corazón derecho, que ahora no nos compete, nos va a competir para la tercera parte, ¿sí? Nos vamos a concentrar en esta parte, que fíjense que este es un gráfico que, si no lo conocen, por lo menos estoy seguro que les suena. Y si no les suena, están jugades, ¿sí? Este gráfico es justamente el gráfico de presión en función del tiempo respecto a lo que es el ciclo cardíaco, ¿sí? Eh, lo que yo quiero que nosotros veamos acá son los niveles máximos de presión que nosotros llegamos, ¿sí? En principio, el pico de todo este gráfico, ni siquiera me estoy fijando qué es cada cosa, qué es cada línea, pero si veo el pico más alto, si lo extrapolo y me voy para acá, voy a ver que está arriba del 110, si querés 120, ¿sí? Fíjense, marqué un pico de presión en 120, ¿y qué es lo más bajo que tengo? Lo más bajo, fíjense que está más cercano, casi llegando al cero. Obviamente no tengo 120 cero. Ahora, ¿qué es lo que me fijo? ¿Qué es lo que, como ustedes, bueno, ya saben, lo que ven en azul es el gráfico de lo que es variaciones de presión en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Sin embargo, cuando yo tomo la presión arterial, estoy viéndolo no dentro del ventrículo, sino teniendo en cuenta también la cuestión vascular, adentro de los vasos, ¿sí? ¿Cuál es el vaso que yo veo en este gráfico? La aorta, ¿sí? Que lo tengo graficado acá, ¿sí? Había dicho más o menos 120. Si yo sigo a la aorta, sigue más o menos paralelamente lo que pasa en el ventrículo, hace la incisura decrótica eh, cuando se cierra la válvula sigmoide, y después baja progresivamente y vuelve y más o menos llega acá. ¿Cuál es el punto mínimo entonces que voy a tener en los vasos? El punto máximo, este gráfico me lo marca en 120. El punto mínimo, si yo sigo para acá, para acá, para acá, para acá, llego a 80. Entonces, fíjense, este gráfico me está diciendo que voy a tener una presión, digamos, alta, más o menos por los 120, y una presión, entre comillas, baja, que está más o menos en 80. Entonces voy a tener, fíjense, y acá este chabón, fíjense, se le está volando la cabeza, y estamos diciendo que estamos manejando presiones entre 120, 80 de milímetros de mercurio. El famoso 12,8, el mal hablado 12,8, ¿sí? O 120, 80,
es esto, ¿sí? Estamos hablando de que hay una correlación fisiológica entre lo que es la presión sistólica y la función cardíaca, porque fíjense que depende este 120 de mi fase más bien eyectiva sistólica y la presión diastólica y la función vascular, que fíjense que depende de algo relacionado más que nada con la función de la aorta, ¿sí? Como digamos arteria elástica, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores normales? O el rango normal que vamos a considerar para lo que es la presión arterial, vamos a considerar para la presión sistólica de 90 a 139 milímetros de mercurio. Una persona con una presión sistólica de 140 inclusive para arriba, podemos decir que esa presión es un registro elevado de la presión arterial. No una persona hipertensa, no necesariamente, pero sí decimos que es un registro elevado de la presión arterial. Eso tiene que ver con diagnóstico de hipertensión arterial, que es algo que no lo vamos a tocar tanto porque no nos compete. Lo que sí nos compete es sí decir que un registro solo, así, solito, me tomaste la presión y me dio 140, 70, no me podés decir que soy hipertenso y me medicás. ¿Sí? Eso sí está bueno que se lo lleven. No necesitan saber cuál es el diagnóstico específico de hipertensión. Para la presión diastólica, lo mismo, entre 60 y 89 milímetros de mercurio. Una persona con una presión diastólica de 90 para arriba también está teniendo un registro elevado de la presión arterial, por más que la sistólica esté en 120. ¿Sí? Pueden leer, pueden encontrar alguna bibliografía más actualizada al día de la fecha de que este valor incluso para algunas sociedades lo toman como 129, ¿sí? O sea que toman como registro elevado de la presión arterial a partir de 130 milímetros de mercurio. Esto es bastante discutible, se empezó a dar hace unos años. Eh, Hoy tengo entendido que hay pocas sociedades científicas que consideran esto de esta manera. Una de ellas es la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos. Eh, pero bueno, el resto del planeta toma como a partir de 140 como registro elevado. Nosotros vamos a tomar 140 como registro elevado, ¿sí? Si ustedes van y me dicen en un examen a partir de 130 es elevado porque lo dice la Sociedad Americana de Cardiología, no está mal, ¿sí? No, nadie los va a reprobar por eso ni nada, pero sí vamos a, digamos, tener en cuenta nosotros como digamos, espacio de ARTI estos valores normales, ¿sí? Y lo que me interesa acá no es que se aprendan de memoria los valores, sino que correlacionen, ¿sí? Este rango, ¿sí? Y este rango de presión sistólica y presión diastólica con este concepto que ya vimos de lo que es el funcionamiento, digamos, la dinámica de la presión en el ciclo cardíaco. Que fíjense que estos valores no están sacados de la galera, no decimos 120-80 porque nos pintó, sino por una cuestión de qué es lo que se correlaciona con el funcionamiento normal del corazón. ¿Sí? A partir igual de 140 o de 90, sí podemos empezar a pensar que esa presión es tan elevada que ya va a empezar a generar los daños que genera la hipertensión arterial. ¿Sí? Y si está por debajo de 90 o 60 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de una persona que está hipotensa y que puede ya tener la famosa clínica de me bajó la presión, como estaba el gatito del meme al principio de la clase. ¿Sí? Bien, habiendo establecido los valores normales de presión arterial, tanto para presión arterial sistólica o para presión arterial sistólica, sí está bueno nombrar otro concepto que es el concepto de presión arterial media o tensión arterial media, PAM o TAM, ¿sí? Como más les guste decirles, ¿sí? Que yo digo, bueno, quiero calcular cuál es la media de presión con la cual yo estoy perfundiendo mis tejidos, ¿sí? Nosotros sabemos que por el hecho de generar un flujo de líquido, estamos generando una diferencia de presión, como dijimos en la anterior clase. Como tenemos rangos muy variables, una presión máxima y una presión mínima, que fíjense están en un rango muy variable, va a haber una media.
¿sí? Una presión media, que es la presión con la cual ustedes están más o menos en, entre muchas comillas, promedio, ¿sí? Perfundiendo a todos los tejidos del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Por qué no agarramos y hacemos un promedio entre la sistólica y la diastólica? Porque no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque si nosotros volvemos a todo lo que es ciclo cardíaco, no, vamos a recordar que la sístole dura un tercio de la diástole, o sea que no duran 50% y 50%, duran 66% y 33% aproximadamente. ¿Sí? Entonces, no puedo calcular la presión media con la cual estoy perfundiendo a todos los tejidos mediante un promedio. No puedo porque matemáticamente no es correcto el valor que voy a obtener. ¿Sí? Para eso, ¿qué es lo que hago? Es esta ecuacioncita que tenemos acá, que es el cálculo de la presión arterial media. ¿Sí? Fíjense, la presión arterial media es la diastólica, o sea, la que más dura, menos un tercio, ¿sí? De la resta entre la sistólica y la diastólica. ¿Cómo se denomina la resta entre la presión sistólica y diastólica? Presión diferencial. ¿Sí? O sea, en algunos libros lo pueden ver también como así. PAD DIF. ¿Sí? Presión arterial diferencial. La diferencia es la resta entre una y otra. Obviamente es la resta entre la sistólica y la diastólica. Porque si restara la diastólica menos la sistólica, obviamente me daría un valor negativo. ¿Sí? El valor normal de la presión arterial media se calcula que está entre 70 y 105 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo más importante? El valor mínimo. ¿Por qué es más importante el valor mínimo de la PAM? Y esto tiene que ver con personas que están internadas o que están, por ejemplo, sometiéndose a un acto quirúrgico, las están operando, porque esto nos dice que por debajo de 70 milímetros de mercurio de presión arterial media, la persona está sufriendo isquemia en los tejidos. ¿Sí? O sea, el piso de la PAM es el piso ante el cual vos decís tengo una cantidad de presión o una presión arterial que me perfunde bien los tejidos. Por debajo de 70 ya estoy empezando a entrar en hipoperfusión de tejidos. ¿Sí? Obviamente, ¿cuál va a ser el tejido que más sufre la hipoperfusión? Va a ser por un lado el cerebro y por otro lado el corazón. ¿Sí? Ambos órganos vitales. ¿Sí? Esto igual, la presión arterial media es un parámetro que es más importante en situaciones de internación, especialmente de monitoreo constante como la terapia intensiva o situaciones de, por ejemplo, situaciones intraquirúrgicas, donde digamos se requiere durante el acto quirúrgico estar vigilando que no se alteren los signos vitales por una cuestión de, obviamente, la seguridad de la persona. ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas me alteran la presión arterial? Ya vimos un poquito de qué depende. Ahora fíjense que todas estas cosas van a ver que no sé si las saben, eso depende de cada uno. Pero sí van a ver seguramente que si vienen siguiendo lo que es la unidad de aprendizaje, no te digo al día, pero sí más o menos, le van a sonar la mayoría de las cosas. Por lo menos les va a sonar de nombre. ¿Sí? Nosotros ya vimos, ¿sí? Que la presión es igual al flujo por la resistencia. Esto era ley de Poiseuille. Esto, ¿por qué nos sirve saberlo? Porque lo podemos extrapolar directamente al funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? O el cuerpo de cualquier bichito que, digamos, circule sangre por sus tejidos, ¿sí? O sea, cualquier ser que no sea hincha de boca. Bien, la presión entonces la podemos correlacionar con la presión arterial media, ¿sí? O sea, la diferencia de presión, acá me olvidé el triangulito, la diferencia de presión la podemos correlacionar con la presión media con la cual yo estoy perfundiendo a todos mis tejidos. El flujo, que ustedes se acuerdan que era una magnitud física que se medía o con una unidad que era volumen sobre minuto, o sea, por ejemplo, mililitros sobre minuto, algún día voy a tener buen pulso, sobre minuto, pónganle que dice mililitros sobre minuto, imagínenselo. ¿Qué les suena que se medía en
mililitros por minuto o en litros por minuto. A mí lo que me suena es que así se medía el volumen minuto, ¿no? Y fíjense, volumen sobre tiempo, volumen minuto cardíaco. El flujo en nuestro cuerpo, a nivel general, lo podemos describir como precisamente el volumen minuto, ¿sí? Y después, la resistencia, ¿cuál es la resistencia que se opone al flujo de sangre? Obviamente, la resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos por donde circula esa sangre. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la presión arterial que nosotros manejemos va a depender, como decíamos previamente, de nuestra función cardíaca por un lado y nuestra función vascular por otro, ¿sí? Todo aquello que altere, module, maneje de alguna forma nuestra función cardíaca, al menos desde el punto de vista mecánico, obviamente, o nuestra función vascular, va a repercutir inevitablemente en mayor o menor medida en nuestra presión arterial, ¿sí? Entonces, para saber qué cosas me alteran la presión arterial, tengo que tener una idea de qué depende, por ejemplo, el volumen minuto. Yo lo que me acuerdo del volumen minuto es que dependía de dos cosas. Dependía del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. ¿Qué era el volumen sistólico? El volumen sistólico era la cantidad de sangre que eyectaba el corazón en cada latido. O sea, cada vez que late, manda para afuera una cantidad X de sangre. Esa cantidad de sangre, ese volumen de sangre en realidad, es el volumen sistólico, ¿sí? La frecuencia cardíaca es qué tan rápido, justamente, eyecta sangre para afuera del corazón, qué tan rápido late el corazón, ¿sí? Entonces, de nuevo, vemos que la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto va a depender de cuánta sangre larga en cada latido y qué tan rápido late, ¿sí? Así de simple. Entonces, ¿de qué depende la rapidez con la que late el corazón o bien la frecuencia cardíaca? Va a depender principalmente de lo que se llama el tono parasimpático o simpático, o sea, de la regulación neural que tenga el corazón. Ustedes saben, de todas maneras, que el corazón tiene una actividad eléctrica intrínseca, o sea, si ustedes al corazón se lo trasplantan a alguien, le desconectan todos los nervios, el corazón va a seguir latiendo, pero esa velocidad de latido, esa frecuencia cardíaca que está dada por los marcapasos, está regulada para arriba o para abajo por estructuras superiores del sistema nervioso, ¿sí? Específicamente el sistema nervioso autónomo, que se divide en una división simpática y una división parasimpática. No nos importa ahora ver bien cómo funciona el sistema nervioso autónomo, porque esa es cuestión de ARTI 3, sino sí está bueno que sepan que existe una regulación neural y que puede ser a través de una cosa que se llama simpático y otra cosa que se llama parasimpático. En la mayoría de los casos, estos dos sistemas funcionan como acelerador y freno, ¿sí? El simpático funciona como un acelerador, algo que exacerba la función, algo que me sirve para cuando requiero una mayor necesidad metabólica, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo que salir corriendo el bondi porque si no se me va. Y una función, digamos, más bien de reposo, ahí lo taché. Una función más bien de reposo, descanso, que por ejemplo la voy a utilizar durante la digestión, algo que funciona más bien como freno, que es el sistema parasimpático. ¿Sí? La frecuencia cardíaca, eso, tono parasimpático simpático o tono autonómico también lo pueden leer. ¿Sí? El volumen sistólico, nosotros ya vimos, o ya vieron en realidad, no conmigo, que va a depender de tres grandes cosas, tres grandes conceptos. Precarga, poscarga y contractilidad. ¿Sí? Estos tres conceptos, a su vez, la precarga va a depender de toda una serie de cosas, la poscarga de toda otra serie de cosas, la contractilidad de toda otra serie de cosas. Entonces, yo veo esto y si me lo tengo que aprender de memoria, me muero. ¿Sí? Entonces, al menos yo, no sé si ustedes tienen buena memoria, yo no tengo buena memoria. Sí está bueno entonces empezar a pensar qué son cada una de estas cosas y a partir de acá puedo empezar a pensar de qué cosas va a depender. Obviamente, esto no reemplaza el estudio, esto no reemplaza el libro, pero sí está bueno tener estas cosas en mente para que, digamos, uno no tenga que estar recurriendo siempre a la memoria.
Por ejemplo, yo me acuerdo que la precarga, por definición, es la tensión parietal que soportan las paredes del ventrículo cuando termina la diástole, ¿no? Ahora, ¿qué cosa le va a hacer o le va a generar tensión a la pared del ventrículo? En este caso, siempre hablamos del ventrículo izquierdo, ¿no? Cuando estamos hablando, digamos, circulación mayor. ¿Qué cosas le va a generar tensión cuando termina la diástole? O sea, cuando termina el llenado ventricular al ventrículo izquierdo y la sangre que tenga adentro. Entonces, cuanto más sangre tenga adentro, más tensión parietal va a desarrollar el ventrículo izquierdo cuando termine la diástole y por lo tanto mayor precarga va a desarrollar. ¿Se acuerdan el concepto de precarga? O sea, cuanto más tensión desarrolla, más se estiran los sarcómeros y por lo tanto mayor fuerza de contracción desarrolla el corazón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más llena el corazón, más fuerte se contrae. ¿Sí? Esto así precarga para dummies. Entonces, ¿de qué depende la precarga? Depende de todas las cosas que hagan que le llegue mayor cantidad de sangre al corazón. Cuanto más sangre le llegue, más precarga tienen, por lo tanto, mayor volumen sistólico van a tener. ¿Sí? Cuanto más retorno venoso tengan, ¿sí? Más sangre le va a llegar al ventrículo. ¿Sí? ¿De qué dependía el retorno venoso? Dependía, si mal no recuerdo, de la contracción, digamos, lateral de los vasos. Esto tenía que ver con, por ejemplo, la contracción que hacen los músculos extrínsecamente a las venas, ¿sí? Que esto se da principalmente durante el ejercicio. Dependía de la bomba que ustedes generan de presión negativa a nivel del tórax, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, lo tienen que repasar. Todos determinantes del retorno venoso. Dependía también de la sístole auricular. Ustedes se acuerdan que el llenado ventricular tenía varias fases, tenía una fase activa y una fase pasiva. Ustedes seguramente se acuerden que la fase activa consistía en la contracción auricular, ¿sí? Era la última fase del llenado que se daba y daba cuenta de un 25% del llenado del ventrículo, ¿sí? Ese último 25% del llenado ventricular era el llenado activo, correspondía a la sístole auricular, y cuanto mayor sea esa sístole auricular, o bien si existe o no existe esa sístole auricular, también va a ser un determinante de lo que es el llenado ventricular y por lo tanto un determinante de la tensión que va a tener las paredes de ese ventrículo cuando termine la diástole. Por otro lado estaba el lusitropismo. ¿Qué era el lusitropismo? Obviamente, termina en tropismo, es una propiedad cardíaca. ¿Sí? El lusitropismo específicamente era la propiedad cardíaca que estaba relacionada con la relajación del miocardio. Acuérdense que la relajación del corazón es un proceso activo, es un proceso que consume energía, ¿sí? Y es considerado también una propiedad cardíaca en sí. ¿Sí? Por ejemplo, un corazón que es de una persona que tuvo varios infartos, parte del tejido miocárdico va a estar reemplazado por tejido cicatrizal, o sea, cuestiones más fibróticas. Las porciones fibrosas del corazón, este secuelado, probablemente tengan una dificultad en la relajación. ¿Sí? ¿Por qué? Por una cuestión de que eso que antes era miocardio ahora es cicatriz. ¿Sí? Y lo otro, por otro lado, no menos importante, es la volemia. ¿Sí? Lógicamente, si ustedes tienen baja volemia porque han tenido una hemorragia, han tenido cualquier problema así que haga que tengan menos líquido circulando por el cuerpo, si tienen menos líquido circulando por el cuerpo, le va a llegar menos líquido al corazón. ¿Sí? Bien, decimos entonces que la precarga es un determinante de volumen sistólico y por lo tanto va a ser también algo que incida o termina incidiendo en la presión arterial media. La poscarga, ¿cómo definíamos poscarga? La poscarga la definíamos de nuevo, tensión parietal que soportan las paredes del ventrículo, pero antes de la eyección. ¿Sí? ¿Qué podemos pensar que, digamos, genera tensión en el ventrículo antes que se abran las válvulas semilunares y eyecte sangre? Y, lógicamente, sería todo aquello que se oponga a la eyección de esa sangre. ¿Qué cosas entonces están del otro lado de la válvula semilunar
que impiden la eyección de sangre. En principio, todos mis vasos, ¿sí? Voy a tener un determinante muy importante que es la resistencia vascular periférica. ¿Por qué lo puse en otro color? Simple, porque fíjense que la resistencia vascular periférica va a ser algo de lo cual depende la presión arterial media de una sin dudarlo, pero también al mismo tiempo a su vez es un determinante de la poscarga, que a su vez es un determinante del... Ay, me pasé con la flechita. Es un determinante a su vez del volumen sistólico. ¿Sí? Ahora, en un ratito, ahí vamos a ver cómo regulamos la resistencia vascular. ¿Sí? Lo otro es la impedancia aórtica. ¿Qué es la impedancia aórtica? La impedancia aórtica tiene que ver con la resistencia que ofrece la aorta al flujo de, obviamente, de sangre. ¿Sí? ¿Por qué decimos impedancia y no resistencia? La impedancia es un tipo de resistencia que varía, que digamos, varía en el tiempo, varía según la frecuencia cardíaca. Y esto tiene que ver con, precisamente como la aorta es una arteria elástica, también la frecuencia con la que se le envíe sangre a la aorta va a también determinar el tiempo, entre comillas, que le damos para que, digamos, la aorta, que es una arteria elástica, vuelva a su forma original una vez que la deformamos cuando la llenamos de sangre. Es un concepto medio complejo que, bueno, no es tan relevante, pero tiene que ver con que, imagínense que impedancia es una resistencia, como hablamos de cualquier otra resistencia, pero que varía según la frecuencia, en este caso con la cual ustedes distienden la pared de ese vaso, específicamente la aorta. ¿Sí? Y después lo otro es la geometría ventricular. ¿Por qué hablamos de geometría ventricular? Porque estamos hablando de la geometría ventricular específicamente que está presente a nivel del tracto de salida de, en este caso, la válvula semilunar. ¿Sí? No es lo mismo una válvula semilunar que esté dispuesta así y acá la pared del ventrículo que, por ejemplo, una válvula semilunar que tenga una hipertrofia, o en realidad una pared de un ventrículo que tenga una hipertrofia que altere la forma del ventrículo y dificulte el tracto de salida de este ventrículo. ¿Sí? Bien, nos queda el último determinante del volumen sistólico. Todo esto es a modo de repaso, ¿sí? Como para que también vean que si no me quedó claro lo que es volumen minuto, determinantes del volumen minuto, del volumen sistólico en realidad, precarga, poscarga, contractilidad, se me dificulta, ¿sí?, ver qué cosas me alteran la presión arterial, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora que es regulación de la TA, ¿sí? Contractilidad. ¿Cómo definimos contractilidad? La contractilidad es la capacidad intrínseca que tiene el miocardio de contraerse, ¿no? O sea, una definición bastante autoevidente. Ahora, si ustedes agarran el libro, van a ver que aparece otra cuestión, otro parrafito, ¿sí? O en realidad otra oración, que dice independientemente de las condiciones de carga. ¿Sí? Este es el punto clave para cuando nosotros hablamos de qué es la contractilidad. Esto, independientemente de las condiciones de carga. ¿Cuáles son las condiciones de carga que puede tener, en este caso, el ventrículo izquierdo y el derecho también tranquilamente? Las cosas que dicen carga, ¿sí? O sea, la precarga y la poscarga. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de cosas que varían la contractilidad, puede ser lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? No importa. Lo que es importante es que no sea ni ninguna de estas cosas, ni ninguna de estas cosas. Cuando ustedes me dicen contractilidad, están descartando todas las cosas de las cuales dependen la precarga y la poscarga, ¿sí? Es re importante esto. Clásico, clásico error, ¿sí? ¿Qué es la contractilidad? Y me empiezan a hablar de cuestiones que tienen que ver con la precarga o la poscarga. No, ¿sí? Es de lo que no tienen que hablar. La contractilidad es la contracción, la capacidad que tiene el miocardiocito de contraerse. Y nada más. Independientemente de lo que tenga dentro, de lo que lo esté cargando o lo que fuere, ¿sí? Entonces, si dejamos de lado
todas estas cosas que nosotros vimos recién, ¿qué es lo que nos queda a la hora de regular la fuerza de contracción independientemente de las condiciones de carga? Nos queda el tono autonómico, o sea, esto que vimos recién, simpático parasimpático. Ustedes saben que tanto el simpático como el parasimpático incide en las propiedades cardíacas y de hecho incide en todas las propiedades cardíacas, incluidas la contractilidad. ¿Sí? Y por otro lado, si hablamos de capacidad intrínseca que tienen los miocardiocitos de contraerse, tenemos que ver qué hay intrínsecamente dentro del miocardiocito que le permite contraerse. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Todo el sistema de acoplamiento de actina y miosina. ¿Sí? O sea, la contractilidad va a depender del tono autonómico, ¿sí? O sea, cuestiones de estímulo autónomo, simpático, parasimpático, el que fuere, y cuestiones ultraestructurales del miocardiocito, o sea, el aparato contráctil interno del miocardiocito. Ustedes dicen, pero Fernando, o sea, todos los miocardiocitos, el mío, el tuyo, el de Usain Bolt, todos tienen actina y miosina. O sea, entonces, ¿cómo puede ser esto un determinante de la contractilidad? ¿Cómo puede ser esto variable? Y es que justamente, en realidad, eh, dependiendo de nuestra condición física, una de las alteraciones que se dan es precisamente la relación actina-miosina. No es lo mismo la relación actina-miosina que hay adentro de mis miocardiocitos que la relación actina-miosina que hay adentro de los miocardiocitos de, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento. ¿Sí? Como Usain Bolt, por decir alguno. No sé si sigue siendo deportista Usain Bolt. Me parece que ahora nada más es una persona con plata. Después me cuentan igual si sigue haciendo deportes o no. Bien, esto les tiene que quedar claro. La presión arterial depende del volumen minuto. El volumen minuto depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca depende del tono autonómico. El volumen sistólico depende de precarga, poscarga y contractilidad, que a su vez depende cada una de todas estas cosas. ¿Sí? Esto fíjense que parece un cuentito, esto está re bueno que lo sepan. No les digo que está re bueno que lo sepan, les digo lo tienen que saber. ¿Sí? Esto es una cosa re importante para saber, para los contenidos mínimos de la unidad de aprendizaje y también para lo que es nuestra práctica médica futura. ¿Sí? Porque esto es básicamente cómo funciona el corazón. Ahora, vamos a lo que es la regulación vascular, que vamos a encontrar dos formas de regular, en este caso el diámetro de los vasos. Una forma que tiene que ver con una regulación rápida y una forma que tiene que ver con una regulación lenta, pero sostenida en el tiempo. La regulación rápida es la regulación neural. ¿Qué nervios regulan nuestra resistencia vascular? Obviamente esto no está sujeto a un control, digamos, voluntario. Yo no puedo ir y contraer mis vasos de la misma manera que muevo mi mano. Entonces, ¿cómo se da? De nuevo, a través del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Específicamente a partir del tono simpático. ¿Por qué no parasimpático? Porque los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática. Tienen solamente inervación simpática. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esta regulación neural? Me sirve para adaptarme a cambios, a cuestiones, digamos, que tienen que ver con necesidades inmediatas. ¿Sí? ¿Qué es una necesidad inmediata? Por ejemplo, cuando yo me paro de golpe y necesito reajustar toda mi presión para un diferente, digamos, grado o nivel de presión hidrostática. ¿Sí? O sea, me paro de golpe, me mareo un poquito y después estoy así un ratito, algunos segundos y se me pasa. ¿Sí? O cambios o necesidades inmediatas, por ejemplo, se me está yendo el bondi. ¿Sí? Tengo que correr el bondi. Ese, digamos, vamos a decir explosión de, digamos, presión arterial o de necesidades metabólicas que voy a necesitar porque tengo que correr el bondi, necesito un mayor volumen minuto, necesito una mayor presión arterial media, me lo va a dar precisamente mi sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Sirve para cuestiones más bien rápidas. La regulación hormonal
está dada por toda una cascada enzimática que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Esto es re importante porque forma parte de unos principales blancos farmacológicos para el tratamiento de la hipertensión. Ustedes saben que la hipertensión es una enfermedad crónica, o sea que tiene que ver con niveles elevados y sostenidos de presión arterial, ¿sí? Por lo tanto, donde más le voy a querer pegar en cuanto a, digamos, blanco farmacológico para, digamos, contener esta enfermedad y evitar los daños que causa, va a ser justamente en la regulación a largo plazo, en todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene la respuesta hormonal? Como ustedes saben, las hormonas van por la sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta que van a tener va a ser sistémica, va a ser algo que es en todo el cuerpo y va a depender de una bocha de órganos que están participando al mismo tiempo. Cuando nosotros hablamos, porque nosotros seguramente ustedes ya algo les suena, el caminito que viene, el angiotensinógeno, angiotensina 1, va al pulmón, que hace todo un recorrido extraño que ahora vamos a ver en detalle. ¿Qué sentido tiene todo esto? Lo que estamos haciendo es amplificación de señales, ¿sí? O sea, estamos empezando con un estímulo que genere una señal, esa señal se amplifica y esa señal tarda en amplificarse, me va a dar una respuesta lenta, pero como está amplificada esta señal, la respuesta va a ser sostenida y también elevada, ¿sí? Esto me sirve para salir del paso, esto me sirve para determinar qué nivel de presión arterial voy a manejar en mi, digamos, día a día, ¿sí? Todo esto, fíjense, estamos hablando de hipertensión arterial. O sea, ya viendo solamente lo normal, ya estamos viendo que esto tiene muchísima aplicación clínica. Bien, vamos a hablar primero de lo que es la regulación a corto plazo, que es la regulación neural. Como yo les dije, la regulación neural se da a través de lo que es el sistema nervioso autónomo, principalmente por el sistema simpático, que es el que inerva los vasos, ¿sí? Obviamente, el corazón está inervado por los dos, está inervado por parasimpático y simpático, ¿sí? Funciona como acelerador y freno. Los vasos sanguíneos están regulados exclusivamente por el sistema simpático, o sea, puede haber mucho simpático o poquito simpático, ¿sí? No es que hay una cosa como acelerador y freno y voy viendo así como si fuesen las dos riendas de un caballo viendo a ver para dónde doblo. Acá es piso mucho el acelerador o piso poquito, pero siempre voy a tener un tono simpático, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo a la hora de regular rápidamente y adaptar, digamos, mi homeostasis a los cambios posturales? Voy a tener lo que se llama el reflejo baroreceptor, ¿sí? Cuando yo hablo de reflejo, hablo de eh, una estructura que tiene que ver con algo más bien nervioso, ¿sí? No le vamos a dar demasiada bola a cuál es la definición de reflejo y todo eso, se lo vamos a dejar un poco más. Para ARTI3, ustedes imagínense que un reflejo es una estructura de conexiones nerviosas que ante un estímulo responde siempre de una misma manera, ¿sí? O sea, vos me haces esto, yo te respondo así, ¿sí? Una cuestión bastante esquemática a lo que es un reflejo, ¿sí? Entonces, todos los reflejos se conforman por lo que se llama un arco, o sea, algo donde empieza, viaja, se interpreta la señal, vuelve y hace algo, ¿sí? Hablamos de reflejos o arcos reflejos, ¿sí? Todos los reflejos son iguales, ¿sí? La diferencia es qué es lo que sensan, con qué están conectados y qué cosa hacen, ¿sí? El reflejo baroreceptor está, digamos, estratégicamente colocado de manera tal que me permite justamente detectar los cambios posturales y generar adaptaciones, digamos, relativamente rápidas para mantener una presión arterial o una perfusión acorde a mis necesidades metabólicas según mi cambio postural, ¿sí? Como ya les dije, los reflejos empiezan con un receptor. ¿Dónde está ubicado? Ese receptor está a nivel del seno carotidio, o sea, a nivel de la bifurcación carotidia, a nivel del cuello, ¿sí? En donde hay receptores, o sea, moléculas específicas que detectan una magnitud, que ¿qué magnitud detectan? Detectan la
tensión que estoy aplicando en las paredes de los vasos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si hay más sangre, ¿sí? ¿Se acuerdan? La tensión sobre la pared del vaso estaba dada por la presión lateral que estoy aplicando sobre la pared de esos vasos. ¿Sí? Cuanto más líquido haya, ¿sí? Sobre la pared de esos vasos, ¿sí? Acá estoy tratando de hacer un vasito con flechitas. Cuanto más líquido haya en la pared de este vaso, o sea, cuanto más flujo haya acá generando presión, más tensión van a soportar las paredes de este vaso. ¿Sí? Lo que hay acá son moléculas que cuando se distienden generan canales que abren calcio y generan diferencias de potencial, que es el tipo, digamos, de señal, o sea, diferencias de potencial eléctrica, que es el tipo de señal que interpreta el sistema nervioso. No me interesa cómo llegan hasta el cerebro, no me interesa cómo hace para generarlas, cómo hace para interpretarlas, ni nada. Eso es cosa de Arti 3. Por ahora le vamos a dar bola, o sea, lo vamos a entender como que la tensión sobre las paredes del vaso genera diferencias de potencial eléctrico que llegan al cerebro y el cerebro lo interpreta como una señal. Nada más. ¿Sí? Entonces, cuanto más flujo tenga, el cuerpo interpreta, entre muchas comillas, que más presión tiene. ¿Sí? Si esto es un mecanismo homeostático, acuérdense que el objetivo es siempre mantener las cosas dentro de un rango específico. ¿Sí? Entonces, si detecto mucha presión, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar menos respuesta simpática. ¿Sí? Esto va a viajar por un nervio, ¿sí? O un tipo de nervios que se llaman pares craneales, específicamente el par craneal número 9, pares craneales tienen 12, no los tienen que conocer ahora, el año que viene sí, ¿sí? Esto va a llegar hasta el sistema nervioso central, se va a interpretar como una señal y ¿qué es lo que va a suceder? En principio va a activar el parasimpático. El parasimpático dijimos que a los vasos no llegaba, ¿sí? Pero a donde sí llega el parasimpático, llega hasta el corazón. Entonces, ¿qué hace el parasimpático en el corazón? Disminuye todas las propiedades cardíacas, disminuye todo lo que es determinantes de volumen minuto, ¿sí? Que habíamos dicho que eran también a su vez determinantes de la PAM. ¿Y qué es lo que hace? A este nivel también, al mismo tiempo que activa el parasimpático y disminuye la función cardíaca, disminuye la actividad del simpático. Si disminuyo el tono simpático que tengo sobre los vasos, voy a perder un estímulo vasoconstrictor, ¿sí? Por lo tanto, los vasos van a tender hacia la vasodilatación, ¿sí? Si tengo más vasodilatación, disminuyo la presión, ¿sí? ¿Qué les iba a decir también? Lo que estoy haciendo, en otras palabras, estoy como aplicando el freno. Por suerte, cuando puse en Google Imágenes frenada, aparecieron solamente frenadas de auto, nada de frenadas de baño. Zafamos. Bien, ahora, ¿para qué me sirve entender todo esto de la regulación a corto plazo, la regulación neural? Me sirve para ir pensando algunas cosas que lo vamos a ver en la última parte de esta presentación, ¿sí? Me sirve para pensar. Voy a cambiar de color porque justo lo puse en rojo. ¿Qué pasará con la presión arterial ante cambios posicionales bruscos? ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, estoy sentado acá grabando esta clase como estoy haciendo ahora y me paro de golpe, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, la altura de la columna de líquido que conforma, digamos, mi cuerpo? Obviamente, si yo estoy así y tengo líquido hasta acá y de repente me paro y estoy así y tengo líquido hasta acá, ¿qué es lo que hay acá arriba? Mi sistema nervioso, que no hay mucho que digamos, pero algo hay, ponele. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me paro de golpe, puede ser
que me maree. ¿Por qué? Porque en un instante inicial, esa redistribución de la presión hidrostática que yo hice, justamente hace que por un mínimo tiempo mi sistema nervioso esté hipoperfundido. ¿Qué va a pasar con la pared de los vasos? Como tienen menos líquido, van a estar sujetas a menos tensión. Si están sujetas a menos tensión, este reflejo valorreceptor va a funcionar para menos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Menos activación del parasimpático y menos inhibición del tono simpático. ¿Sí? Entonces, ante esta redistribución de flujo, voy a terminar sacándole la correa, por así decirlo, al simpático. Voy a favorecer la función cardíaca, voy a favorecer el tono vasoconstrictor y por lo tanto voy a aumentar la presión y voy a mejorar la perfusión de mi cerebro. ¿Sí? Eso es lo que hace que cuando ustedes se paran de golpes y se marean, están así un ratito y después se arregla la cosa. ¿Qué pasa? Y esto está bueno también tenerlo en cuenta, si mi sistema nervioso está, digamos, atrofiado por ejemplo, un proceso de senectud normal, ¿sí? Como les pasa, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿sí? Que tienen, entre otras cosas, una conducción neural más lenta, ese tipo de cosas. Si este reflejo que a nosotros nos arregla la cosa en unos segundos tardase, en vez de 2 segundos, tardase 10, quiere decir que tengo más predisposición a que esta pequeña hipoperfusión que yo voy a estar teniendo se dé durante un tiempo tan largo que yo me caiga. ¿Sí? Por eso también los adultos mayores, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, se habla de que están más predispuestos a lo que se llama caídas. ¿Sí? Que acuérdense que es uno de los grandes síndromes geriátricos. Y ahora, otra cosa que también está buena tener. ¿Qué pasará si yo, por ejemplo, empiezo a estimular mecánicamente, que puede ser a través de, por ejemplo, un masajeo, esta zona, la zona lateral del cuello, que es donde, digamos, a nivel, digamos, anatomía de superficie, estaría el seno carotidio, ¿sí? Si esto responde a estímulos mecánicos, si yo lo estimulo mecánicamente, puede ser que le esté causando un estímulo extrínseco a todo este arco reflejo. O sea, puede ser que extrínsecamente termine activando el parasimpático e inhibiendo el simpático. ¿Qué es lo que voy a terminar teniendo? Voy a terminar teniendo una disminución de mis pulsaciones, una disminución del volumen minuto y posiblemente también una hipotensión. ¿Sí? Es el famoso, la llave del sueño que le hace Homero a Marge. ¿Sí? Es eso, es el masaje carotidio. Bien, esto en cuanto a regulación a corto plazo. Regulación a corto plazo es sistema nervioso autónomo y está dado principalmente para los cambios bruscos de presión hidrostática, por ejemplo, a través del reflejo valorreceptor. ¿Sí? Regulación a largo plazo, que es la regulación humoral. ¿Sí? Habíamos dicho previamente que está dada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien uno dice, bueno, te tenés que saber todo el caminito que viene el angiotensinógeno, que la renina la hace angiotensina, que la enzima convertidora angiotensina la hace angiotensina 2, la angiotensina 2 hace aldosterona, todo eso. Esas cosas que uno aprende de memoria, lo que está bueno en realidad es, antes de hacer esa cuestión, es ver cuándo o en qué situaciones se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya habíamos dicho que conforma una cascada enzimática. O sea, ¿por qué tiene 800 cosas? La renina, la angiotensina, TAICA, todo eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una cascada enzimática, acuérdense que las enzimas lo que hacen es acelerar reacciones químicas, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacemos cuando ponemos un acelerador que genera una sustancia, que después viene otro acelerador, estamos haciendo una cascada de amplificación, ¿sí? O sea, estamos generando una señal lenta pero sostenida y amplificada. Estamos haciendo la Genkidama, ¿sí? Estamos dándole toda la energía a Goku para que haga un alto efecto, ¿sí? Dinámica de inicio lento pero con efecto sostenido y potente. No puedo creer lo derechita que me sale la línea. Bien, ¿cuáles son los estímulos del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque no sirve de nada, no sirve de un pomo que nosotros sepamos todo esto,
nos sepamos de memoria todas las sustancias, todas las enzimas, si no sabemos en qué situaciones se activa y para qué sirve. ¿Sí? Las situaciones en donde se activa este sistema son dos. Una, el estímulo simpático. ¿Sí? Entonces, el estímulo simpático ya vimos que me eleva la presión, me eleva el volumen a través de vasoconstricción, aumento de volumen minuto, etcétera, de manera rápida, pero fíjense, no solamente me saca el paso, me lo hace de manera rápida, sino que también me va activando el sistema que me sostiene los niveles elevados de presión arterial que necesitaría en una situación, digamos, de, por ejemplo, estrés. Que estrés puede ser correr el colectivo. ¿Sí? La otra situación que me estimula todo este sistema que vamos a ver ahora es esto, la disminución del flujo renal. ¿Sí? O sea, la estrellita de todo este sistema va a ser el riñón. ¿Por qué el riñón? ¿Por qué el riñón y no, por ejemplo, el corazón? Simple. Tengan en cuenta que el riñón es un órgano que está estratégicamente colocado para detectar justamente todo lo que está en relación a los líquidos corporales que están circulando por la sangre. Si bien no vimos renal, yo sé que viene la aorta abdominal, descendiendo por el abdomen obviamente, y da una rama muy importante que son las arterias renales. O sea, viene el caño principal del cuerpo bajando por el abdomen y de repente me tira dos tronchos enormes, dos ramas gigantescas que le entran a un organito que tiene un tamaño más o menos del tamaño de un puño. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Yo no sé nada de renal, pero sí me puedo dar cuenta que el riñón seguro tiene muchísima irrigación y que por lo tanto es estratégico para justamente detectar qué es lo que está pasando con mis líquidos corporales. ¿Sí? El riñón está funcionando mucho y de manera constante. ¿Qué es lo que hace el riñón? El conocimiento Villiquen de la función del riñón es el filtro de la sangre. ¿Sí? O sea, filtra cosas, algunas las elimina, otras las recupera, ¿sí? Eso hace. Y mantiene, digamos, la homeostasis desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo hace el riñón para darse cuenta de que le está llegando menos líquido del que le debería llegar? Simple. Agarra el ion más presente a nivel extracelular, que es el sodio, o en este caso el cloruro de sodio, y se fija cuánto filtra. Si filtra poquito sodio, quiere decir que le está llegando poco líquido, o al menos así es como, digamos, el riñón interpreta esa señal. ¿Sí? Entonces, ante un estímulo simpático o ante la detección de una disminución del filtrado de cloruro de sodio, que a su vez se interpreta, entre comillas, como una disminución del flujo renal, o sea, de la cantidad de sangre que le está entrando, ¿sí? El riñón lo que hace es aumentar la liberación y la síntesis de una enzima que se llama renina. ¿Por qué se llama renina? Porque renal, ina, proteína, proteína que viene del riñón. ¿Sí? Así de corta. ¿Qué es lo que hace la renina? La renina convierte una proenzima, o una prohormona en realidad, que se llama angiotensinógeno, que sale del hígado. El hígado todo el tiempo está liberando angiotensinógeno, pero el angiotensinógeno, hasta que no se convierte en angiotensina 2, no sirve para nada. Es una molécula que está ahí pululando por la sangre y no hace nada. O sea que, hasta que no se encuentra con altos niveles de renina que la empiezan a convertir en angiotensina 1, bla bla bla, el angiotensinógeno no sirve para nada. Entonces, ¿dónde está el punto de regulación de toda esta cascada? Acá, en el riñón. Por eso les decía que el riñón es la estrellita de todo esto, ¿sí? Porque el riñón es donde, digamos, se libera la renina y me empieza a activar toda esta cascada enzimática, ¿sí? La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que es otra molécula que tampoco tiene actividad, digamos, hormonal descripta, ¿sí? Hasta que se cruza con otra enzima que fíjense qué originales que somos todos, ¿no? Le pusimos la angiotensina, a la enzima que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, le pusimos enzima convertidora de angiotensina, ECA. En muchos libros pueden leer que esta enzima está ubicada a nivel de los capilares pulmonares.
En realidad está ubicada en todo el cuerpo, en todos los capilares del cuerpo. ¿Por qué habla de los pulmones y no de otro órgano? Porque como ustedes saben, los pulmones están recontra y perremil llenos de capilares. Pero no es que está en los pulmones y no está en otro lado. No es que viene la angiotensina 1, el angiotensinógeno tiene que viajar al riñón, después tiene que viajar al pulmón y después tiene que viajar hacia el resto del cuerpo. No, va por todos lados. La diferencia es que cuando la angiotensina 1 pasa por el pulmón, como pasa por cualquier otro órgano por el que circule la sangre, ahí hay mucha ECA porque hay muchos capilares. Pero no es que tiene que viajar como que me tengo que tomar un colectivo hasta Ramos, después me tengo que tomar un colectivo hasta un LAMP. No, ¿sí? Tiene que ver con que la enzima está muy concentrada ahí porque hay muchos capilares. Entonces, angiotensinógeno, proenzima, no sirve para nada. Angiotensina 1 también, proenzima, no sirve para nada. Angiotensina 2, esta es la posta. ¿Sí? La angiotensina 2 va a tener una banda de acciones. ¿Sí? Una tiene que ver con la continuación de este sistema. Habíamos dicho que es sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Entonces, la primera acción que nosotros deberíamos mencionar es que favorece la liberación de aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Acá la corteza suprarrenal puse el dibujito arriba, ustedes saben, igual obviamente se llama suprarrenal, está arriba del riñón. ¿Sí? Supra arriba. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona a nivel renal, no me importa cómo porque ya lo vamos a ver, termina recuperando cloruro de sodio, o sea, reabsorbe, o sea, recupera de cloruro de sodio que en otras circunstancias se eliminaría por la orina y lo manda para dentro del cuerpo y lo intercambia por potasio. O sea, mete cloruro de sodio para adentro y excreta potasio para afuera. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué es importante. La angiotensina 2, además de estimular la aldosterona, tiene funciones propias. ¿Sí? Las funciones propias es que también favorece, al igual que la aldosterona, tiene la misma función. También favorece recuperar cloruro de sodio, sal. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Lo otro que también favorece es la secreción de hormona antidiurética. ¿Sí? Hormona antidiurética, como le dice el nombre, impide o dificulta la diuresis, hacer pis. ¿Cómo lo hace? Recuperando agua, recuperando líquido. ¿Sí? Ya vamos a ver ADH en renal, por ahora quédense con esto. Y lo otro, fíjense, angio, vasos, tensina, tensión. Una acción muy importante que tiene la angiotensina, obviamente, va a ser aumentar el tono vasoconstrictor de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué decíamos o qué tiene que ver esto de recuperar cloruro de sodio con lo que es aumentar la presión? Tiene que ver el aumento de la resistencia vascular por el tono vasoconstrictor. Yo ya sé que si aumento la resistencia vascular puede aumentar la presión. Ya lo sé por la ecuación que vimos al principio de la clase. Ahora, cuando yo aumento la reabsorción del cloruro de sodio, el cloruro de sodio es una molécula osmóticamente activa, por lo tanto, cuando ustedes la movilizan por una membrana, viene acompañada de agua, viene acompañado de líquido. Como ustedes saben, si ustedes aumentan la cantidad de líquido que hay adentro de los vasos, también van a aumentar uno de los determinantes de lo que es el flujo. ¿Se acuerdan que el flujo era volumen sobre tiempo? ¿Sí? Si ustedes aumentan la cantidad de líquido, van a aumentar la cantidad de flujo o caudal, como más les guste decirle. ¿Sí? Que se representa con la letra Q, como ya vimos. ¿Sí? Si aumentan el flujo, están aumentando otro de los determinantes de la presión arterial. ¿Sí? Bueno, esta fue la segunda parte que me salió un poco más larguita de lo que hubiese querido, pero bueno, imagínense si hubiese hecho las tres juntas. Nos queda la última parte en donde todo esto que vimos lo vamos a aplicar.